esta tarde el mensaje que les traigo se titula Pilato sentencia a Jesús. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 27. Estamos leyendo hoy los versos 11 al 31. Otra vez les digo Mateo, capítulo 27, versos 11 al 31, y vamos a leer casi versículo por versículo. Amén. Verso 11 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Pilato, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Tú lo dices? La siguiente presentación nos muestra el imperio de Roma. Y ahí pueden ver, y lo vamos a poner en mapa en el Facebook, que casi todo el mundo antiguo, casi todo lo que se conoce por Europa, bueno, en sí todo lo que es Europa, fue controlado por los romanos. Y trajeron a Jesús ante Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma, el gobernador romano de Judea. Judea es Israel, donde había nacido Jesucristo. Solo los romanos podían decidir la pena de muerte para un prisionero. Juan 18:31 dice que los principales judíos dijeron: no nos está permitido dar muerte a nadie. La siguiente presentación nos muestra a Poncio Pilato. Él es conocido en la historia como un hombre corrupto, cruel, un opresor. Y él tenía el hábito de insultar a los judíos con imágenes paganas dentro de Jerusalén. Lucas 13:1 nos cuenta que algunos galileos fueron asesinados bajo orden de Poncio Pilato. Y es posible que estos hombres hayan sido asesinados dentro del templo a la hora del sacrificio. Los samaritanos presentaron acusaciones, cargos contra Pilato ante el emperador romano, porque él ejecutaba a personas que no habían tenido ni siquiera un juicio justo y sin ser condenados a muerte. Entonces los principales de los judíos estaban seguros, muy confiados, de que Pilato iba fácilmente a condenar a muerte a Jesucristo. Y Pilato empieza con una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Juan, el capítulo 18, expande un poquito más y dice que Jesús respondió con una pregunta. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Básicamente, si esta pregunta venía de Pilato, significaba: ¿eres tú un revolucionario, un rebelde? Pero si venía de los judíos, significaba: ¿eres el Mesías? Y esta respuesta tiene que ver con la verdad. Jesús es rey. Jesús es el Mesías. Es el rey de los judíos, pero no en un sentido militar ni tampoco político. Cuando Jesús le dijo a Pilatos en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo, era una manera de hacerle saber que Jesús no era una amenaza al imperio romano. Jesús quiere reinar en nuestras iglesias. Jesús quiere reinar en nuestras familias. Jesús quiere reinar en tu corazón. Él quiere ser el rey
de tu vida para salvarte a ti de tus verdaderos enemigos, que son el pecado, la muerte y Satanás. Hermano, hermana, ¿es Jesús el Rey de tu vida? Amén, gloria al Señor. Qué hermoso escuchar esas vocecitas diciendo amén, que Jesús es el Rey de sus vidas. Alabado sea el Señor. El cielo se regocija de escuchar esto. Bendito sea Jesús. Los versos 12 y 13. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Lucas 23:2, vamos a verlo en la siguiente presentación. Explica mejor las tres acusaciones contra Jesús: revolucionario, rebelde, prohíbe pagar el impuesto o el tributo a Roma. Es el Mesías, el Rey de los judíos, como una amenaza al César o al quien era el emperador romano. Juan 18:30 presenta a Jesucristo. Los principales sacerdotes presentaron a Jesús ante Pilato como un criminal, un malhechor. Verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador Pilato se maravillaba mucho. Las personas acusadas, cuando reciben una sentencia a prisión o de muerte, normalmente están muy nerviosos, asustados. Algunos hasta se desmayan. Otros gritan, lloran, hasta suplican por misericordia. En medio de todas estas falsas acusaciones de los líderes judíos, Jesús mantuvo la calma, no se defendió. Jesús no tenía miedo, no estaba ni agitado ni nervioso. Jesús demostró una profunda paz interior. El hecho de que Jesucristo se mantuviera en silencio cuando presentaban estas falsas acusaciones podía dar lugar a pronunciar una sentencia en su contra porque no se defendía. Es por eso que Pilato se maravilló del silencio de Jesús. Versos 15 al 18. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un famoso preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías, el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato trató de librar a Jesús. Si leemos los otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, Lucas 23:15 dice que Pilato declaró 3 veces: nada digno de muerte ha hecho este hombre. Y es lo mismo en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan. Pilato reconoció que por envidia Jesús fue entregado a los romanos. La siguiente presentación: envidia. Es el resentimiento
Es el deseo sin satisfacción de tener lo que otra persona tiene. Sus posesiones, su posición, sus logros, sus riquezas, su éxito. La Biblia condena la envidia y establece claramente que los envidiosos no entrarán en el reino de los cielos. En el verso 19, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato recibió en sueños. Dios le habló en sueños, mostrándole que Jesús era un hombre justo. Los versos 20 al 23. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador Pilato les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Mesías? En algunas de sus versiones dice el Cristo. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Los principales sacerdotes y los ancianos habían persuadido a la multitud por anticipado. Ellos aún anticiparon que Pilato iba a darles la opción de soltar a un prisionero y prefirieron optar por Barrabás y que Jesucristo sea crucificado. Marcos 13:11 dice que ellos incitaron a la multitud. En otras palabras, convencieron, usando su influencia, a la multitud para que hicieran esto. En la siguiente presentación, ¿quién era Barrabás? El nombre de Barrabás quiere decir hijo del Padre. Jesucristo era el verdadero hijo del Padre. Padre con mayúscula, este no. Lucas 23:19 y Marcos 15:7 describen a Barrabás como asesino, revolucionario, si prefieren rebelde. Juan 18:14 lo describe como un ladrón. En otras palabras, no nos cabe duda que Barrabás era un hombre culpable. Jesús tomó el castigo que le correspondía a Barrabás. Hermanos, hermanas, Jesús tomó el castigo que me correspondía a mí porque yo he pecado. Jesús tomó el castigo que te correspondía a ti porque todos hemos pecado y somos merecedores del castigo de Dios. Pero por fe, cuando aceptamos la muerte de Jesucristo en nuestro favor, nuestros pecados serán entonces perdonados, porque la muerte de Jesucristo en la cruz fue la paga por tus pecados y los míos. ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Gracias Jesús. Aleluya. En el verso 4, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo.
allá ustedes. Juan 19:12 muestra las manipulaciones de los líderes religiosos que le dijeron: si a este sueltas, no eres amigo del César. Es por esa aparente lealtad al emperador romano que los principales religiosos cometieron una blasfemia. Juan 19:15 nos relata que estos hombres dijeron: no tenemos más rey que el César. Rechazaron a Jesucristo y escogieron un rey pagano que no tenía temor de Dios. Como estos líderes religiosos, hoy también hay líderes religiosos que hacen lo mismo. Rechazan a Jesús y escogen una falsa política de tolerancia y toleran el pecado en sus propias vidas y toleran el pecado en la iglesia. Escogen adaptarse a las tradiciones del pueblo, tradiciones muchas de estas paganas. Los líderes religiosos en Israel se negaron a aceptar a Jesucristo como su rey y como rey de su nación, pero aceptaron al César como su rey. El verso 25: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay grupos de odio que utilizan esta escritura para incitar el odio contra los judíos. Las personas que dijeron estas palabras que acabo de leer en la Biblia no fueron todos los judíos. Fueron los judíos que estaban presentes en ese momento delante de Jesús. No todos los judíos. Este pecado sí tuvo su castigo 35 años más tarde, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. También debemos considerar lo que Jesús le dijo a Pilato en Juan 19:11. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y ese hombre que entregó a Jesús a Pilato fue el sumo sacerdote Caifás. Caifás buscó la autoridad de un hombre pagano para cometer una injusticia. Caifás y Pilato tenían poder que fue dado por Dios para administrar la justicia, pero juntos abusaron de su poder para cometer injusticia contra el Hijo de Dios. En el verso 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Marcos 15:15 dice que Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, mandó a azotar y a crucificar a Jesucristo. Pilato sucumbió a la presión política y no hizo lo correcto. No hizo caso al buen consejo de su esposa. No hizo caso de su conciencia, ni tampoco hizo caso de la evidencia que presentaba a Jesús como un hombre justo, un hombre inocente. Pilato no hizo caso a la verdad. Cada ser humano
tiene un veredicto que dar acerca de Jesucristo. Aceptar la verdad, que Jesucristo es el ungido de Dios, el Mesías, y que Él quiere reinar en tu corazón. O rechazar la verdad para satisfacer a personas equivocadas. Pilato y los líderes religiosos de aquel tiempo, y los líderes civiles también de Israel, son un triste ejemplo de lo que pasa cuando se mezcla religión y política. Es algo que no se puede hacer. Los reyes en Europa, bajo el poder del Papa en Roma, cometieron todo tipo de injusticias y atrocidades. En las Américas, y esto no es por criticar a un grupo en particular, los sacerdotes católicos por siglos guardaron silencio, permitiendo el abuso, el atropello, las violaciones, el robo, la injusticia, la explotación de hombres, mujeres y niños indígenas. La iglesia cristiana permite que líderes religiosos no sean confrontados cuando son racistas, cuando son odiadores o cuando abusan a sus esposas y a sus hijos. Extremistas religiosos que usan la Biblia y el nombre de Dios para odiar a los judíos, para odiar a los musulmanes y a otros grupos religiosos, no son confrontados por la iglesia. Todavía las mujeres somos marginadas por la iglesia. Estas personas en posición de poder, ya sea civil o espiritual, protegen sus propios intereses y niegan la verdad, cometen injusticias y entre ellos la encubren. Pero lo que es más triste es que debemos reconocer que el pueblo, como la multitud que mandó a Jesucristo a ser crucificado, se dejan manipular por los líderes religiosos o civiles, porque no les interesa la verdad y quieren quedar bien con sus líderes. Perdonen que tenga que decir estas verdades, pero es necesario. Versos 28 al 31, ya voy a terminar. Vamos a ir a la siguiente presentación. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, que era el manto de un soldado romano, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Pero unas horas más tarde, en Hebreos 2:9 dice: Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Pusieron una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él se burlaban. Pero más tarde, Dios le exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso está en Filipenses 2, 9 y 10. La siguiente presentación se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Pero en un futuro próximo, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por último,
y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero por el poder de Dios, según Efesios 1:20 al 22, Cristo fue resucitado de entre los muertos, sentándole Dios a su diestra, en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Para terminar, yo les invito a todos y a cada uno de ustedes, al ver la victoria de Jesucristo, sometámonos a Él. Sometámonos a la autoridad de Jesús. Dios les bendiga. Para terminar esta reunión de alabanza y de adoración, Mary nos va a traer una oración.